Bueno, hola. Buenos días a todos y a todas. La verdad que venimos hace un rato trabajando con Julio, estuvimos en el Rossi, contaba recién, un día también muy importante para la provincia. Me voy a permitir, ya que Julio dio una explicación, me parece pero muy precisa de cómo recibió el municipio, obviamente no exhaustiva, pero sí precisa, de los desastres que había acá después de 8 años de administración de la derecha en la ciudad de La Plata. Yo quiero simplemente agregar alguna cuestión de lo que está pasando hoy con el ejemplo de lo que estábamos haciendo en el Rossi. En el Rossi, recibimos, ustedes saben, un hospital, yo lo recorrí antes de asumir y luego de haber asumido, donde estaban las famosas guardias que hacía la exgobernadora, ¿no? Fíjense que Vidal hacía esto, un hospital, de estos hospitales como tantos tenemos en la provincia de Buenos Aires, del gobierno provincial, 100 hospitales provinciales, que muchas veces tienen edificios históricos, sí, todo muy bien, pero muy deteriorados, en un estado de deterioro espantoso, algunos casi con riesgo de uso. Y obviamente los hospitales tienen esta problemática que tiene que ver con su mantenimiento, porque hacer obra en un hospital implica, un diseño que tiene que ver con el funcionamiento normal de hospitales que están habitualmente abarrotados, entonces es difícil hacer obra, sobre todo obra estructural, por ejemplo, lo que tiene que ver con el gas, lo que tiene que ver con la electricidad, con ascensores. Cada intervención requiere detener el funcionamiento de un hospital, lo cual es tremendamente difícil. Esta sería la explicación, pero hay edificios que tienen 40, 50, 60, 80, 100 años en hospitales provinciales, hospitales muy, muy rotos. ¿Y cuál fue la idea fantástica de la gestión anterior? Injertarle una partecita pequeña, nueva, la guardia, ¿no? Que era una especie de pequeño edificio montado sobre el edificio anterior, que venían a cortar cinta, pero no había nada. La definición del maquillaje en materia de política de salud es esta, ¿no? Hacer algo para inaugurar, facilito, lejos del funcionamiento, y después se inauguró la Guardia Nueva, que es un engendrito puesto adelante del mismo hospital, sobre el que no se hacía una obra, sobre el que no había inversión, sobre el que no había sueldo para los laburantes, y la verdad se iban destruyendo el sistema de salud, como hicieron con prácticamente todo, esa versión de la derecha. Hoy estuvimos junto con Julio, junto con Nico Kreplak, recorriendo el Rossi, donde estamos haciendo obras estructurales. Estamos, por un lado, haciendo algo que hacía falta hace tiempo, que era ponerle... Primero tuvimos que terminar la guardia, porque ni eso. Claro, cuando perdieron en las PASO, cortaron toda la obra. La pregunta es qué pasó con esos recursos, ¿no? Pero cortaron toda la obra, así que tuvimos que terminar una guardia inconclusa, eso cuando asumimos en plena pandemia, visitando el hospital, pero además ahora estamos terminando la ampliación del sistema de farmacia y estamos poniendo un tomógrafo. Un tomógrafo que, ustedes saben, son aparatos de $1 millón aproximadamente. La ciudad de La Plata tiene uno en el Ludovica, tiene otro en el San Martín y va a tener su tercer tomógrafo en el Rossi. Tercer tomógrafo, cosas que a veces no se comprende o no se ve, porque a veces cuando no hay equipamiento en el sistema público, aún siendo público, facilita, beneficia un negocio privado, ¿no? Un negocio privado. Esto es clásico, la llamada descentralización. En Argentina pasó mucho durante todas las épocas de privatizaciones, ¿no? Que las empresas públicas subsistían, pero los negocios estaban alrededor, laterales, y la empresa tenía déficit y alrededor muchísimos se enriquecían. Entonces es importante, test tomógrafo, saben que no me prendo, ¿no? Cuando desde la ciudad de Buenos Aires vienen esas malas ondas, yo nunca me prendo. Lo único que nunca me prendo, porque nosotros no estamos en competencia, no necesitamos señalar a nadie para mostrar lo que hacemos y para reconocer lo que nos falta. Pero con esto la ciudad de La Plata
orgullosa capital de la provincia de Buenos Aires, va a tener 3 tomógrafos. La ciudad de Buenos Aires tiene 2 y son privados. La ciudad de La Plata 3 y son públicos. Y tiene que ver con que es la capital de la provincia. Y esto es importantísimo. Lo venimos charlando con Julio. Julio hablaba de cómo recuperamos La Plata, ¿no? Porque eso también. Eso también. Cómo recuperamos La Plata con un gran esfuerzo, una ciudad clave, crucial para nosotros, porque es la sede del gobierno provincial, lo decía Julio. La verdad que la primera gestión, una incomodidad muy grande, presuntas pujas, discusiones, que quién se quedaba con tal cosa y tal otra, ¿no? Pasó con la Repo, pasó con, bueno, el Anfiteatro del Lago, pasó con tantas cosas que parecía que había una puja. No era una puja y una competencia, era que nosotros estábamos para contribuir y del otro lado no querían trabajar, y no querían invertir, y no querían hacer nada. Entonces, bueno, cualquier propuesta era no y las cosas seguían decadentes. Y bueno, una gran parábola, ¿no? Porque uno ve lo que está pasando hoy con el gobierno nacional y el daño que se está haciendo. Algunos daños irreversibles. Por eso yo quería empezar hablando de lo que recorrimos en el Rossi, pero de lo que fuimos a hacer. Hoy es el primer día de la campaña de vacunación de dengue de la provincia de Buenos Aires. Distribuimos 80.000 turnos en estos días. Para aquellos, aprovecho para pasar el aviso, ¿no? Aquellos que tuvieron ya dengue, aquellos que lo tuvieron, bueno, nosotros tenemos un registro de 110.000 casos. Bueno, para ellos hay vacunación gratuita de 15 a 59 años, 2 dosis, ahora sería la primera dosis, la segunda dosis es a los 3 meses, pero sabemos que hay quienes tuvieron dengue y no los tenemos registrados. El dengue, obviamente, hoy hablábamos con el primer vacunado, llamémoslo, es más o menos, porque fue en toda la provincia, o todo el AMBA, pero la verdad que nos dijo que se lo agarró el año pasado, este año, el verano pasado, este año, que se lo agarró en Córdoba y que fue tremendo, durísimo. Tiene eso, pero el problema es el recontagio, la segunda vez que en caso, bueno, que no voy a explicar médicamente, epidemiológicamente, pero se vuelve mucho más riesgoso. Es una enfermedad que el primer contagio es de baja mortalidad, pero el segundo contagio es mucho más riesgoso, así que estamos vacunando a aquellos que tuvieron, los que tenemos registrados, automáticamente expedimos el turno. Los que no tenemos registrados, a partir de estos días se van a poder registrar y también van a recibir la vacuna gratuita. Y digo también, los que tienen IOMA, 30% de descuento que no están dentro de esta población. Y fíjense, gran ejemplo, porque uno recuerda lo que fue la epidemia anterior, ¿no? Pero no es que es lo mismo o es optativo, vamos a ver si el gobierno nacional se borra completamente. Es casi, yo diría, matemática, conceptual, filosófica y físicamente imposible, y médicamente ni hablar, abordar una epidemia en un país sin una autoridad rectora, un gobierno nacional que ordene las cosas, que ordene las campañas, los criterios de vacunación. Entonces el gobierno nacional, durante mucho tiempo, después por presión de las provincias, hizo algo, conseguimos que el ministro se dignara a hablar de la cuestión del dengue, que se avisora un brote grande este año, porque ha pasado en otros lugares del continente, porque hubo dengue en invierno que nunca había en el norte del país, así que todo indica, esperemos que no, pero todo indica, los modelos indican que vamos a tener una epidemia de dengue este año fuerte y dura. La vez pasada rompió todos los registros, ¿no? Lo que pasó, así que sobre esa, otra más este año ya genera muchísimo más riesgo. Y el gobierno nacional nada. Yo me quejaría del ministro, pero ya lo echó Milei, al ministro que había. Echó 80 funcionarios. Es un gobierno que no nombra en lugares clave, a los que nombra los raja. Y a los que nombra los raja. Entonces es un gobierno
como él dice, lo está destruyendo desde adentro, pero no por designio, por ineptitud. No pueden ni nombrar funcionarios ni sostenerlos. Ni que quisiera podría sostener el Estado, porque no sabe, no puede. Y la verdad que son temas graves. A veces uno tiene ganas de decirlo más enfáticamente, de alguna manera que entre, que se comprenda. No puede ser. No puede ser lo que está pasando en todas las áreas, pero en lo del dengue se nota con muchísima claridad. Fíjense qué han dejado hacer y qué han provocado cada provincia por la suya, que es la idea que tiene de país, ¿no? Todo sería una situación de competencia entre los municipios, entre las familias, entre las provincias, entre las personas, todos compitiendo con todos. ¿Creen que eso va a permitir mejorar algo, solucionar algo? Y fíjense, entonces cada provincia por la suya. Y entonces cada provincia tratando de ver con qué criterio vacunaba, teniendo que salir a comprar vacunas, las que se acordaron o las que tenían las capacidades. Nosotros ya habíamos trabajado, ustedes saben, para la compra de vacunas en la época del COVID, con lo cual teníamos una experiencia en compra de vacunas. Bueno, hoy la provincia de Buenos Aires sola, siendo zona centro, no la más afectada, tiene más vacunas que todas las demás provincias juntas y el gobierno nacional adentro, porque al final mandaron a comprar vacunas. Y ahora no hay vacuna. Se acordaron tarde. Entonces también viendo si podemos colaborar con otras provincias hasta donde podamos. Fíjense qué situaciones espantosas. Qué situaciones espantosas. Compramos 500.000 de vacunas de dengue. Hoy aplicamos primera dosis, empezamos a aplicar y vamos a seguir con esta campaña de vacunación. No puede no haber gobierno nacional. Esto se tiene que entender. No es que qué bueno que se ocupa solamente de las cosas propias del gobierno nacional. Eso es mentira. En una epidemia, en las cuestiones de salud, en las cuestiones de educación, en las cuestiones de seguridad, nosotros lo tuvimos a poco de asumir este segundo mandato, la catástrofe, un tornado. No puede no haber un gobierno nacional. No podemos no contar con un gobierno nacional que tenga políticas colectivas, que tenga políticas generales y universales, que llegue a todo el país. Miren esto, en cada provincia hay que ver cómo son las campañas contra una epidemia. El mosquito es el mismo, el dengue es el mismo, y nos obligan a tener que coordinar entre provincias como si esto fuera una cuestión de afinidades o de amistades. Por eso yo reitero, voy a seguir colaborando con las demás provincias buscando acuerdos de colaboración. No importa el partido político, porque son todos argentinos y argentinas. Léanlo como quieran. Mucho más para hablar, además con Julio, que de esto sabe un montón, del federalismo en la Argentina, lo que significa, de por qué no, esto no es una colección o un rejunte de provincias, esto es un país, era un rejunte de provincias, pero se convirtió en un país cuando decidió tener un gobierno nacional al que le delegás facultades. O sea, las provincias, al reunirse y conformar el país a través de su constitución y todas las formas políticas que tuvo, lo que hizo fue delegar. Hay facultades delegadas, facultades concurrentes, ¿no? Eso quiere decir que hay que hacerlo entre los dos, facultades propias, pero no es que no existe el gobierno nacional, porque esto encubre no una idea fabulosa y fantástica, esto encubre una enorme estafa, un choreo, encubre un choreo, que se trata de esto, de un gobierno nacional que dice problema de salud, las provincias, problema de educación, las provincias, problema de emergencia, las provincias, problema alimentario, las provincias, todas las provincias. El gobierno nacional, ¿qué hace? ¿Para qué está? Yo les digo para qué está. Para facilitar y solventar la timba financiera, para generarle negocios extractivistas a las grandes corporaciones y para darle negociados a pocos millonarios que son amigos del poder. Eso solo. Y el resto dice que se encargue de las provincias. Ahora, yo le quiero recordar a Milei que de todos los recursos que tiene este país, el 38% los aporta la provincia de Buenos Aires. El laburo, el trabajo, la producción de la provincia industrial, productiva
por excelencia, la provincia. Entonces, con lo que hacen la bicicleta, recursos de la provincia. Con lo que hacen su famoso superávit, que es básicamente recortar todo, recursos de la provincia. Fíjense, nosotros aportamos 38%, 40% de los recursos que después se distribuyen entre todos, los coparticipados, coparticipables también, ¿no? Aportamos el 40%. ¿Cuánto recibimos? Más o menos el 20%. Ese es el sistema de coparticipación. Pero eso no es toda la injusticia que hay. La injusticia es mucho más grande, porque hay una parte de los recursos que se recaudan en nuestra provincia que no se coparticipan, que van solo al gobierno nacional. O sea que nosotros de eso, de la masa total de recaudación, aportamos el 40%, pero de la masa total de recaudación recibimos el 7% nada más. Porque hay una parte que ni siquiera va a los recursos coparticipables. ¿Se entiende? Cuando Milei pone una tasa de interés del 4% y el dólar al 2% y genera el negocio financiero, la estafa piramidal más grande del mundo, con 26, 36% de ganancia en dólares. Para los timberos, sépanlo bien, es con la de ustedes, es con la nuestra, es con la nuestra. Porque hay que empezar a decir las cosas por su nombre, van 10 meses. Van 10 meses de gobierno. Y la motosierra por la que se paseaba le cayó en la cabeza al jubilado, le cayó en la cabeza a la universidad, le cayó en la cabeza al laburante, cayó por los servicios, por el transporte. Así que, bueno, estamos en esta situación. Hoy hemos empezado a vacunarnos, llena de alegría, pero tengo que marcar este contraste porque nos gustaría que haya un gobierno nacional que cumpla con sus tareas, con sus funciones, con sus responsabilidades. Así que acá, la verdad que la epidemia de dengue esperemos que no sea tan dura como se avisora, esperemos no tener que lamentar tanto enfermos como víctimas de otro tipo, esperemos que no sea. Ahora hay una responsabilidad, tiene nombre y apellido, Javier Milei. Y luego, esto hicimos más temprano, ¿no? Que a veces subleva porque decimos vacunamos, qué bien, vacunan y se quedó ahí. Pero la verdad que es un esfuerzo increíble. Me contaba la directora del hospital, 30% más de demanda, llamémoslo, de gente que concurre, 30% más en los consultorios. ¿Qué pasó? ¿Cambió el esquema de las enfermedades, la salud? Bueno, puede haber sido, pero lo que pasó fue esto, que es que la gente ya no se lo puede pagar. El que podía pagárselo por privado, en la farmacia, en el consultorio, en qué sé yo, o en la prepaga, ya no puede más. Entonces va al hospital público. Va al hospital público. Nos dicen que lo público no está, no tiene que existir, que todo se resuelve por privado. Vinieron a privatizar y están estatizando. Porque le mandan al Estado todo lo que no atiende el privado, porque no lo puede pagar la gente, que ahora está con problemas de llegar a fin de mes, con problemas de laburo. Bueno, todo eso le va cayendo al hospital público, le va cayendo... Me pasó también al principio de año. Estaba en una escuela en San Martín que había aumentado la inscripción. Era una escuela pública gratuita. Pero hay escuelas también públicas subvencionadas que tienen cuota. En ese momento era 35 lucas la cuota. No la podían pagar ya. Entonces se iban de un lado de la plaza al otro lado de la plaza. De la que era pública pero con cuota a la que era pública gratuita. Y entonces la directora me decía, yo no puedo hacer aulas nuevas, no puedo abrir cursos, no tengo capacidad. Miren los desastres, los descalabros que están armando en la vida cotidiana real, en lo que le pasa a la gente. Por eso digo, esa visión que tiene, unitaria, centralista, no se conoció nunca. Nosotros decimos, bueno, se recicló la cuestión unitarios federales. Eso es lo que logró Milei, al pelearse con todas las provincias argentinas, con los gobernadores, diciendo que es un tema político, pero es con el pueblo de las provincias argentinas. Pero esto es una versión extrema del centralismo y el unitarismo. Pretende que gobernar desde el gobierno nacional es hacerlo sin territorio y sin población, como si no hubiera gente.
como si no hubiera lugares, como si no hubiera bosques, como si no hubiera mar, como si no hubiera playa, como si no hubiera fábrica, o como si no hubiera nada. Como si gobernar fuera la timba, la mesa de dinero, después subirse a un avión y ir a ver a un amigo millonario del exterior. No es así. No es así. Y todo lo demás, ¿quién tiene que hacerse cargo? El intendente, los gobernadores. Tenemos que hacernos cargo de los problemas que nos tira Milei. Subió 30% la demanda, la crisis hace una caída de los recursos y además nos recortan la plata que le corresponde a las provincias argentinas. Ese es el desaguisado que está generando Milei. Y me parece que es importante porque va teniendo consecuencias. Y hay que saber bien de quién son las responsabilidades. Nosotros gobernamos 4 años, ya explicamos lo que queríamos hacer. Ayer escuchábamos los Martín Fierro, lo voy a decir. Salud pública, educación pública, trabajo, producción. Más Estado, no menos Estado, mejor Estado. Así que no hay sorpresas acá. No hay sorpresas. En la provincia de Buenos Aires estamos haciendo lo que nos indicó en las elecciones nuestro pueblo. Y acá, hablando de mejor Estado, creo que lo que se está haciendo, Julio, mira, la verdad que sabía, lo habíamos charlado, me había comentado, pero verlo ya en funcionamiento, al CAM de la Municipalidad de La Plata, una ciudad que bueno, que los vecinos y vecinas estamos sometidos a veces a esto que ha pasado, y no quiero extenderme mucho, pero hay mucho escrito sobre cómo pasan estas cosas. Y no pasa solo en lo privado y en el Estado, pasa hasta en la vida personal. Esto de que a veces se van instalando situaciones, ¿no?, que claramente son irracionales, ridículas, y más caras y peores, pero que son muy difíciles de revertir. Esto de que para hacer un trámite para una vivienda particular haya que recorrer 7 dependencias. Haya que estar, ¿cuánto dijiste, Julio? Obra particular, 40 días, más de un mes. Y uno dice, bueno, porque habrá que hacer grandes estudios. No, porque el paso del tiempo, la superposición de decisiones, de gestiones, a veces la desidia, como con el gobierno anterior, a veces el desinterés, va acumulando progresivamente desviaciones que parecen pequeñas, pero que cuando uno observa la sumatoria es un caos, es un laberinto, es imposible. Y no estamos hablando de teoría, estamos hablando de realidad. Estamos hablando de que vos tenés el problema y cómo lo resolvés. Y entonces también después aparece el enojo con el Estado. ¿Cómo? Para hacer el trámite. Y repito, esto pasa también en el privado. Ustedes vieron que llaman para reclamar por un servicio y te tienen en la maquinita y dicen, ¿pero cómo? ¿Con lo que pago? ¿Con lo que cuesta? No, puede pasar y a veces es producto de decisiones deliberadas, de hacer un ahorro. A veces no, a veces sale más caro. ¿Cuánto sale alquilar decenas y decenas de edificios por todos lados que después generan una mala respuesta? Nadie lo podría planear, es imposible que a alguien se le ocurra hacerlo así, y es así. Y una vez que se instala, perdura. Porque es muy, pero muy difícil transformar. Muy difícil. A veces hay una resistencia a la transformación, que es una resistencia perversa porque es casi inconsciente, ¿no? Que no sabe, por ejemplo, el temor a lo desconocido. Me van a mudar. Y bueno, ¿dónde me mudarán? ¿Dónde quedaré? ¿Tendré el escritorio? Es natural, es lógico, porque nada está escrito en piedra y no se sabe. Y hay veces que las cosas han sido saltos al vacío, donde dicen, bueno, vamos a mudarnos y después no hay nada, o es peor, o es más lejos. Entonces, hay en las organizaciones una inercia que hace que a veces las cuestiones son inexplicables, indefendibles, pero perduran. Años, lustros, décadas, y siguen así. Así que, bueno, de mi experiencia en la gestión pública y en la gestión privada, en la universidad, en aerolíneas, en YPF, en el Ministerio de Economía, en la Cámara de Diputados, en la Gobernación de La Plata, digo, se requiere mucha decisión y mucho coraje y mucha perseverancia, casi obstinación, para llevar adelante estos cambios que parecen menores, que son subterráneos,
pero cuyos resultados son fabulosos. Julio, yo te felicito. Porque supongo que si alguien le dice, para una obra particular, 3 edificios, 4 oficinas, 40 días, ¿quién va a decir, dejémoslo así, anda bien, está bueno? Así está bueno, me gusta, que siga. Nadie. Y sin embargo, no se hacía. Hacía falta por eso, un conocimiento del Estado, un conocimiento también de los vínculos que implican, hasta afectivos, las situaciones de la administración, bueno, para poder cambiarlo, para llevar adelante un cambio. Y bueno, y acá está, Julio, cuando me decía, voy a hacer un centro de administración municipal que nuclee montones de trámites, montones de atenciones, montones de oficinas que están todas dispersas, que tardan tiempo, que dan mala calidad de atención, que entonces dificultan, que demoran, que es peor, además que se pagan alquileres, que es más caro, todo mal, lo voy a hacer. Pero además y sobre todo, siempre me lo dijo Julio, que mejora las condiciones de trabajo de los trabajadores y trabajadoras del municipio, a veces sometidos a estar encerrados en una oscura oficina, invivible, que no da ni ganas. Por eso creo que esto es importante, lo vemos también, acá está Cristina, con las casas de la provincia de Buenos Aires, en el interior. Esto nos permite algo parecido en cada uno de los municipios, con los trámites que son del gobierno provincial. Unificar, centralizar, darle dignidad, darle calidad a este edificio. Es histórico, está en el corazón de los platenses y bueno, ponerlo a funcionar de esta manera, la verdad que es un enorme orgullo. Son cambios que hay que planearlos y después hay que ejecutarlos. Y bueno, los resultados son estos, que le va a mejorar la vida cotidiana a los y las platenses, que va a prestigiar a los gobiernos, a los políticos, al Estado, que le va a mejorar el laburo de los laburantes. Bueno, tiene todo, Julio, la verdad que te felicito muchísimo. Una gran alegría y poder colaborar con esta gestión, la gestión del mejor intendente de La Plata.